¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido un ciclo eterno donde eres tu propio creador y destructor? Predestinación no es solo una película de ciencia ficción, es un rompecabezas psicológico que te hará cuestionar el tiempo, el destino y hasta quién eres realmente. Hoy te traigo el resumen y el análisis de esta obra maestra, donde nada es lo que parece y cada detalle es clave. Quédate hasta el final porque te aseguro que esta historia cambiará la forma en la que ves el tiempo y la identidad. Comenzamos. La película comienza con un agente temporal interpretado por Ethan Hawke intentando desactivar una bomba colocada por un terrorista apodado el Fizzlu Bomber. Este criminal ha sembrado el caos durante años con atentados devastadores. Mientras que la gente trata de evitar la explosión, la bomba estalla, causando que la gente sufra graves quemaduras en el rostro. Antes de morir, alguien misterioso aparece y lo ayuda a escapar activando un dispositivo de viaje en el tiempo. El agente despierta en una instalación futurista donde lo someten a una cirugía reconstructiva que cambia completamente su apariencia. Tras su recuperación se le asigna una última misión antes de retirarse: detener al Fizzlu Bomber de una vez por todas. El agente adopta una nueva identidad como barman y viaja a 1970, donde comienza su misión encubierta. Una noche en el bar, un cliente solitario interpretado por Sarah Snook entra y comienza a hablar con él. Este hombre, que escribe bajo el seudónimo de La Madre Soltera, le ofrece una apuesta: contarle la historia más sorprendente que haya escuchado a cambio de una botella de licor. El barman acepta y el hombre comienza a narrar su inusual y desgarradora vida. El hombre explica que antes de ser quien ahora es, era una mujer llamada Jane, lo que sorprende un poco a nuestro barman. De niña fue abandonada en las puertas de un orfanato en Cleveland. Jane creció siendo diferente. Destacaba por su inteligencia y habilidades físicas, y cuando digo habilidades físicas es que le gustaba pelear, o más bien se defendía, pero siempre sentía que no encajaba. Por esta razón tuvo problemas para formar relaciones y fue víctima de burlas constantes. Ya de adulta, Jane soñaba con encontrar su propósito en la vida. Un día fue reclutada por una organización secreta llamada Space Corp, que buscaba entrenar a mujeres solteras para misiones espaciales. Durante su entrenamiento se descubrió que Jane tenía una anomalía genética. Ella era intersexual, lo que significaba que poseía órganos reproductivos tanto femeninos como masculinos. Debido a esta condición, fue expulsada del programa. Más adelante, Jane conoció a un hombre misterioso del que se enamoró profundamente. Creyó que finalmente había encontrado el amor y la estabilidad, pero este maldito hombre desapareció repentinamente y para colmo dejándola embarazada. Hombres, malditos hombres. Al poco tiempo, Jane dio a luz a una niña, pero el parto fue bastante complicado y causó graves daños a sus órganos femeninos, lo que obligó a los médicos a realizar una cirugía que la transformó completamente en hombre. Después de la operación, Jane comenzó a vivir como John, luchando con el trauma de haber perdido su identidad, su hija y al hombre que amaba. Porque por si fuera poco, la tragedia continuó. La bebé fue secuestrada misteriosamente del hospital poco después de nacer. Desde entonces, John ha vivido en soledad con una mezcla de rabia, dolor y arrepentimiento. Por cierto, la bebé se llama Jane como su mamá. Impresionado por la historia, el barman revela que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Le ofrece a John la oportunidad de vengarse del hombre que lo abandonó y arruinó su vida. John, motivado por su deseo de justicia y venganza, acepta. El barman lleva a John al pasado, específicamente al momento en que Jane conoció al hombre misterioso. En un giro impactante, y aquí viene la parte que a todos nos va a volar la cabeza, así que pongan mucha atención. John descubre que él mismo es ese hombre. Sin saberlo, se había seducido a sí mismo en el pasado. Esto crea una paradoja temporal. Jane se enamora de John, se embaraza de sí misma y eventualmente da a luz a un bebé que resulta ser ella misma. En este momento les voy a dejar esta pantalla negra para que descansen, reflexionen, se vean a sí mismos y analicen lo que acaban de escuchar y pasar. Bueno, continuamos. El barman secuestra al bebé recién nacido de Jane y lo lleva más atrás en el tiempo, dejándolo en la puerta de un orfanato. Aquí se revela que Jane es el mismo bebé que fue abandonado, completando el ciclo. Jane / John es su propio padre, madre e hijo, hija atrapado en una paradoja sin fin.
El barman, que ha sido testigo de esta increíble cadena de eventos, le explica a John que todo esto forma parte de un plan mayor para mantener el flujo del tiempo intacto. Y la verdad, aquí es donde ¡pum!, te vuela la cabeza. Bueno, desde un poquito antes, ¿verdad? Con John ya establecido en el pasado, el barman continúa con su misión principal, detener al Fizzle Bomber, antes de que lleve a cabo un atentado devastador en Nueva York, que esa explosión que él crea, pues a final de cuentas es la más peligrosa porque destruye hasta 10 cuadras a la redonda de donde fue la explosión principal. Es por eso que están buscando tanto y lo quieren detener. Sin embargo, a medida que viaja entre distintas épocas, la gente empieza a cuestionarse si el tiempo realmente puede alterarse o si todo esto está predestinado a suceder. En un momento crucial, el barman descubre la verdadera identidad del Fizzle Bomber. En un giro inesperado, se revela que el terrorista no es otro que una versión futura del propio agente temporal. Este agente, después de años de usar el dispositivo de viaje en el tiempo, perdió la cordura y comenzó a cometer actos terroristas bajo la creencia de que sus acciones salvarían más vidas a largo plazo. El agente confronta al Fizzle Bomber en un lúgubre edificio abandonado. El Fizzle Bomber trata de justificar sus acciones argumentando que sus atentados, aunque horribles, han evitado catástrofes aún mayores. También le advierte que si lo mata, inevitablemente tomará su lugar en el futuro, perpetuando el ciclo. A pesar de estas palabras, el agente no puede aceptar convertirse en el Fizzle Bomber y le dispara, eliminándolo. Sin embargo, el peso de sus acciones lo atormenta. Sabe que, con el tiempo, las decisiones que tome lo conducirán irremediablemente a convertirse en aquello que intentaba destruir. El protagonista está atrapado en un ciclo donde debe aceptar versiones contradictorias de sí mismo. Esto plantea un dilema psicológico único. ¿Cómo puede alguien aceptarse completamente si su identidad está constantemente cambiando y se enfrenta a decisiones imposibles? Por ejemplo, Jane debe aceptar que su único amor fue en realidad consigo misma. Esta revelación, aunque absurda, desde una perspectiva lógica, sugiere que su necesidad de amor y validación es tan profunda que se convierte en su propia respuesta. John debe aceptar que a pesar de su resentimiento hacia el hombre que arruinó su vida, que es él mismo, él es ese hombre. Este momento es crucial porque enfrenta su rabia hacia sí mismo y hacia las circunstancias que lo moldearon. El agente, por su parte, lucha por aceptar que su destino está predeterminado. Aunque intenta resistirse a convertirse en el Fizzle Bomber, cada paso que toma lo acerca más a ese destino, lo que lo llena de desesperación. La aceptación en este caso no es un proceso de resolución, sino un acto de supervivencia. El protagonista debe vivir con una verdad imposible, que él es su propio creador, destructor y a la vez el salvador. Desde una perspectiva psicológica, predestinación refleja cómo el trauma puede perpetuarse en ciclos. Cada versión del protagonista sufre de manera diferente, pero su dolor se transfiere de una identidad a otra. Por ejemplo, Jane sufre el rechazo y la pérdida de su hija. John carga con el odio hacia su pasado como Jane y con la desesperación de no poder cambiar nada. El agente lucha con la culpa de haber perpetuado este ciclo. Y el Fizzle Bomber representa la culminación del trauma donde la pérdida de control lleva hacia la locura. El trauma se manifiesta en decisiones que, aunque parecen libres, siempre llevan al mismo resultado. Esto plantea preguntas psicológicas profundas sobre si el protagonista realmente tiene libre albedrío o si está atrapado en un bucle de sufrimiento autogenerado. Bastante profundo, la verdad. Ahora, no soy un experto, pero lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista psicológico, predestinación es una exploración de la identidad fragmentada y de cómo el ser humano intenta reconciliar sus partes contradictorias. En lugar de ofrecer respuestas claras, la película muestra que la aceptación plena de uno mismo es una tarea bastante compleja. Imagínate, si a mí nos cuesta aceptarnos, ahora imagínate el protagonista. Especialmente cuando el yo está dividido entre el pasado, el presente y el futuro. El protagonista nunca alcanza una verdadera resolución psicológica. Su vida está marcada por una constante lucha interna.
el deseo de cambiar su destino frente a la certeza de que no puede hacerlo. Esta lucha refleja una pregunta universal: ¿podemos aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso las más oscuras? En el caso del protagonista, la respuesta parece ser que la aceptación es posible, pero solo dentro del marco del ciclo que pertenece. No hay escape, pero hay un intento continuo de encontrar sentido en medio del caos. Hay una frase muy marcada dentro de esta película. La frase es: nacimos para este trabajo. Que nacimos con este trabajo. Esta frase encapsula perfectamente el tema central de Predestinación, la idea de que el protagonista no tiene control sobre su destino y que toda su existencia está orientada hacia un propósito predeterminado. Esta declaración, que podría parecer un simple comentario sobre su papel como agente temporal, tiene implicaciones mucho más psicológicas, filosóficas y narrativas mucho más profundas. El protagonista utiliza esta frase como un contexto de resignación. Está consciente de que todo lo que ha sucedido en su vida, desde su nacimiento hasta convertirse en agente temporal y más tarde en el Fizzle Bomber, es parte de un ciclo inquebrantable. Decir que nacimos para este trabajo no solo se refiere a su empleo literal como agente temporal, sino también a cómo su vida misma está estructurada para servir a este mismo propósito. Psicológicamente, esta frase refleja la aceptación de un propósito impuesto externamente. La idea de nacer para algo puede aliviar la carga de tomar decisiones, pero también puede ser devastadora, ya que niega cualquier noción de libre albedrío. En el caso del protagonista, su vida no es solo moldeada por su trabajo, es creada por el trabajo. Al ser la misma persona en diferentes momentos de su vida, todo lo que hace, desde enamorarse de sí mismo hasta reclutarse como agente, forma parte del ciclo causal. Este propósito autoimpuesto lo hace cuestionarse: ¿tiene alguna elección o simplemente está cumpliendo con un papel ya escrito? Al parecer, él mismo concluye que está destinado a este trabajo y que no puede escapar de ello. Así que la frase "nacimos para este trabajo" encapsula la lucha interna del protagonista entre la aceptación y la resistencia al destino. Aunque parece una afirmación de propósito, también revela la carga psicológica de vivir una vida completamente predestinada. En última instancia, la película sugiere que la verdadera tragedia del protagonista no es su trabajo, sino la pérdida de cualquier posibilidad de elegir quién quiere ser. En Predestinación, el tiempo no es solo un concepto físico, sino un espejo psicológico y filosófico. Las frases que vimos en los post-it cuando despierta la gente: no hagas para ayer lo que debes hacer mañana, y si todo salió bien, no lo intentes de nuevo, no solo guían al protagonista en su misión, sino que lo invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos enseña a soltar el pasado, aceptar el presente y no obsesionarnos con el control del futuro. Al final, tal vez el mayor desafío no sea el cambiar el tiempo, sino aceptarlo tal como es. ¿Estamos listos para vivir con nuestras decisiones como el protagonista lo hace con las suyas? Creo que es una excelente película que nadie se debe de perder, y si la quieren ver, está en la plataforma de Max. Si te gustó este video, por favor dale like, comparte, coméntame cuál otra película te gustaría también que resumiera. Espero que te haya gustado. Yo soy tu amigo Tatay y que tengas un excelente día. Bye. No olvides suscribirte.